Como sabéis, pasamos muchas dificultades económicas, deportivas e institucionales. Por eso, llegar a este fin de temporada, habiendo sido capaces de estabilizar las finanzas, asentar el equipo en primera división y darle músculo y potencial institucional, inaugurar la nueva sede del Real Club Celta en el centro de Vigo, adjudicar la ciudad del deporte en Mos, dentro del gran área metropolitana de Vigo, son hechos innegables que hacen un club más fuerte, más poderoso, para poder competir en igualdad de condiciones con otros equipos similares al nuestro, pero que nos superan con mucho en ingresos generales no procedentes de la televisión. Tenemos que ser tremendamente imaginativos, creadores de marca, creadores de recursos para seguir en esta pelea desigual, en esta pelea que tenemos con muchos clubs para no descender, para estar en mitad de la tabla o para tratar de disputar competición europea. Que nadie crea que estas metas se pueden conseguir sin recursos. Siempre hemos dicho que si queremos un equipo de fútbol fuerte, competitivo, tenemos que hacer una institución potente en todos los ámbitos, en todas nuestras áreas, para que podamos centralizar el esfuerzo común en el objetivo deportivo, que es el que le da vida y energía al club. Me pongo a vuestra disposición para las preguntas que queráis hacer. Me gustaría saber qué balance hace de la temporada a nivel deportivo. Pues el balance es que para nosotros, para nuestras expectativas, no ha sido un gran año, pero que la ventaja es que siempre decimos lo mismo, que nuestra prioridad es mantenernos en primera división y eso lo conseguimos sin apuros. Somos ambiciosos, siempre queremos lograr los mejores resultados, pero sabemos perfectamente, y sabéis todos, porque vivís el fútbol más intensamente incluso que nosotros y más actualizado que nosotros, que no todos los equipos pueden mantener la misma racha permanentemente y los mismos resultados, que unas veces estarán más arriba y otras más abajo, y esta a nosotros nos tocó estar un poquito más abajo. ¿Teme que Yago Aspas pueda abandonar el club este año, como si temen muchos aficionados del equipo? No lo sabemos. Lo que sí es cierto es que hay muchísimo rumor, hay mucho movimiento en prensa, como se suele decir, mucho movimiento virtual, pero no un movimiento efectivo. En el club nos están recibiendo esas ofertas que se dice muchas veces que están apareciendo y sobre todo ni siquiera con cantidades similares a las que se dicen. O sea, es que ni aparecen las ofertas. He dicho y lo repito que hemos tenido una oferta por un jugador que hemos rechazado y a partir de ahí no hemos tenido mucho más. Otra cosa diferente, que a lo mejor es lo que nos lleva a cierto tipo de confusión, es cuando un representante que ni siquiera a veces lleva al jugador, llama al club y dice, oye, ¿venderíais por X dinero a este jugador? Y si nosotros le decimos que sí, que no es nuestro sistema, nunca decimos que sí cuando llama a alguien ajeno al jugador, entonces lo empiezan a ofrecer por toda España y entonces empiezan a salir muchos nombres, muchos destinos, muchos equipos, pero que no tienen una base firme, no tienen una base real. Nosotros consideramos algo real o algo en firme cuando el que habla con nosotros es directamente o bien el club por medio del secretario técnico, de presidente, ahí sí lo tomamos muy en serio, o cuando habla directamente el representante porque ya el jugador ha recibido una oferta. Ahí es cuando nosotros le damos totalmente la validez a la comunicación. Mientras tanto no pasan de esos rumores que en este momento
incluso nos despistan un poquito, pero que no tienen nada que ver, no son efectivos para nosotros. ¿Perdón? Mira, el Celta trata de hacer las cosas con una seriedad tremenda. Lo trata de hacer siempre. Acertaremos o nos equivocaremos, pero nos marcamos una línea. Y nosotros decimos siempre que el club está regido por nosotros. El club no está regido ni por los equipos de fuera, ni por los representantes de fuera, ni por los jugadores nuestros. Tenemos una gran capacidad de negociación y de llegar a acuerdos, pero no somos un equipo que espere a que los jugadores no tengan compromiso, que esperen a que los jugadores no tengan a otro equipo y entonces quieran renovar con nosotros. Si el jugador sentimos que tiene el interés para estar en el Celta, siempre tendrá nuestro apoyo, siempre lo apoyaremos, siempre estudiaremos todo lo que el jugador nos proponga. Pero bien, eso de querer dejar, como está pasando en algunos casos, las fechas y fechas sin renovar, para que si no le sale otro equipo después vengan con nosotros, eso en el Celta no existe. Y tengo que dejarlo muy claro. No, es que Yago Aspas está en la misma situación que los demás. Yo cuando hablo de jugadores no hago diferencias, aunque sea Yago Aspas. Si Yago Aspas en algún momento pagan la cláusula, se irá. Si no pagan la cláusula, como cualquier otro jugador, en este caso, no se irá. La decisión va a ser siempre nuestra y nunca nadie más que del club. Si quieren pagar la cláusula, adelante. Que no la quieren pagar, pues se tendrá que quedar como cualquier otro jugador. No, yo me refiero a la filosofía del club. El año pasado pudieron ser 2, este 3 y el siguiente año 4. Yo lo que quiero dejar ante vosotros es muy clara cuál es la postura del club, cuál es la filosofía del club y cómo el club va a actuar siempre. No en este caso concreto, sino siempre. Por tanto, no sé si hay 2, 3, 4 esta temporada, pero sí es cierto que nosotros... El jugador que quiera seguir en el Celta, que quiera seguir con nosotros, tiene que mostrar compromiso. Y si lo que buscan o lo que se pretende es que el Celta sea el equipo segundón, y si no les aparece nada mejor venir a renovar con nosotros, eso no lo vamos a consentir nunca. Pues la situación es muy sencilla. Para nosotros Guas no es ningún caso problemático, tiene un año con nosotros si se queda bien y si se va también. Lo que sí hemos decidido rotundamente es no renovarle. Neses casos que estaba falando agora, presidente, Borja Iglesias é un caso diferente, digo, polo trato que recibiu nos últimos anos de deixalo, pois en ese caso marchar a Zaragoza, é un caso que tratan dunha forma diferente, é dicir, se o Zaragoza, por exemplo, ascendera, verían a posibilidade de que deixalo ali, negociando, evidentemente. Efectivamente, el caso de Borja, como de todos los jugadores que tienen ese compromiso con el Celta, fue por lo que empecé. Todos esos jugadores que muestren compromiso tendrán nuestra mayor comprensión siempre, o para quedarse o para irse, siempre la tendrán. Y el caso de Borja es uno muy claro. Borja tiene un año más de contrato con nosotros, hará la pretemporada con nosotros y conjuntamente él y nosotros decidiremos qué es lo mejor para los tres, ¿no? Presi, ¿nos puede decir por qué jugador se recibió esa oferta? Y la segunda pregunta es, ¿por qué eligieron a Antonio Mohamed como entrenador? La oferta la recibimos por Johnny, del Atlético de Madrid, no la aceptamos y ahí se quedó, ¿no? Esa es la única oferta real
directamente de club a club que hemos recibido, la única. ¿Por qué nos decidimos por Mohamed? Mira, nosotros cuando vemos, y además el mismo Unzúe reconoció en su despedida de que le habíamos comunicado con bastante anterioridad que no continuaba, pues lo lógico, ¿no? Lo que hacemos. Nosotros, aunque os suene mal y parezca mentira, nosotros estamos ya buscando otros entrenadores, aunque acabemos de fichar uno. Ese es nuestro trabajo, ese es el trabajo del secretario técnico, tener siempre repuestos, tener siempre jugadores o cuerpo técnico que puedan en el momento que sea no cogernos desprevenidos ni improvisar. Por tanto, nosotros era un entrenador que estábamos siguiendo, el cuerpo técnico lo propuso, tenemos las mejores referencias de él y por eso nos decidimos. Y quiero aclarar, porque me hizo una pregunta Clemente precisamente en esa rueda de prensa, muy clara y muy concisa. Eran las 11 de la mañana aproximadamente y me dijo: ¿puede usted decir que no hay entrenador en el Celta a esta hora? Y le dije rotundamente no. Y era verdad. Incluso por la tarde, todo el cuerpo técnico y algunos directivos estuvimos en Portugal con otro entrenador. Pero no se dieron las circunstancias y nos decidimos por eso se firmó a las 11 y pico de la noche, pero queremos decir que no era el único, que había varias propuestas, que estudiamos muy bien los temas y que nos decidimos por él. ¿Le consta que Antonio Mohamed quiere traerse jugadores de su confianza para reforzar la plantilla o todavía no? Fíjate, yo te podría contestar haciendo un poco pero te puedo decir que si nosotros, por todos los nombres que han salido en la prensa, tendríamos 3 equipos. No, no es verdad. Nosotros, de los jugadores que estamos viendo muchísimos, lógicamente, al tener un nuevo entrenador, le pasamos los nombres y él también los estudia. Y él nos puede pasar el nombre de 2 o 3 jugadores que le podrían interesar. Pero eso no significa ni que nosotros se los impongamos a él, ni él nos imponga a algún jugador a nosotros, sino que una vez los nombres estudiados por todo nuestro cuerpo técnico y los entrenadores deciden que podemos ir a ficharlo, vamos, pero no tiene por qué dar el exclusivo el nombre él o no tenemos que dar en exclusiva el nombre nosotros. Siempre decimos que aquí se trabaja muchísimo en equipo, que es responsabilidad de todas las decisiones que tenemos, que tomamos, pero también es cierto que él llega con una plantilla muy amplia, muy grande, que ya está confeccionada. Presi, cales son os postos que se van a reforzar exactamente? Bueno, nosotros en principio consideramos, y como era casi el inicio de la plática y el inicio de la pregunta, consideramos que al no existir ninguna oferta por ningún jugador, el cuerpo del equipo se va a mantener al máximo. Ahí no tenemos duda ninguna. Eso no significa que si pagan la cláusula por alguno de los que consideramos que son verdaderamente titulares y que, porque esto también hay que considerarlo, y que no veamos un repuesto en el mercado claro, porque nosotros podemos negociar con jugadores por debajo de la cláusula, por supuesto que sí, pero sabiendo que tenemos en el mercado jugadores que con el dinero que nos paguen podemos mejorar el equipo. Entonces ahí no tenemos ningún problema en desprendernos de algún jugador, ninguno, en absoluto. Pero, lógicamente, partiendo de esa base, estamos tratando de reforzar la defensa y tratando de reforzar la media con algo más de fuerza. Hacer a priori ahora mismo con el bloque que hay y teniendo en cuenta que no haya bajas significativas que nos esperan? Nosotros estamos manejando de 4 a 5 fichajes nuevos. Presidente, ha dicho hace unos minutos que
a Bas han decidido no renovarle contrato. ¿Podría decir lo mismo sobre Sergi Gómez o Johnny? Nosotros, te vuelvo a decir, porque fue una pregunta concreta, ¿no?, que la política es la misma para todos. Nosotros, la política que decidimos es, después seremos nosotros los que estudiaremos la conveniencia o no de renovar, pero ya no será el jugador el que quiera renovar con el Celta. Será el Celta el que diga si le conviene renovar a ese jugador. Nosotros damos muchísimas oportunidades y vosotros mismos estáis diciendo de que se ha comentado de que son meses trabajando en una renovación. El que no la quiere hacer ya nos tiene sin cuidado a nosotros como institución. Puede que como jugador lamentemos más o menos, pero ya la decisión pasa a ser exclusivamente nuestra y ya no del jugador. Si a la última hora el jugador no tiene equipo y nosotros creemos que nos conviene, veremos qué hacemos. Pero ya no hay más eso de que yo no renuevo y después a última hora, si no me aparece nada, voy al Celta a ver si me renueva. No, no es nuestra forma, no es nuestra filosofía y no lo vamos a hacer así. Pero no me contestó. Todos, es que son todos los que están en esa situación. Ya, pero, puede ser 1, 2, 3, 4, 5. Pero, Presidenta, ha dicho que con Bas ya lo tiene claro, con sí, nosotros no. Por una sencilla razón, pero claro, todo esto es mucho del sistema interno de funcionamiento nuestro. Yo no le voy a hacer a Guas 3 años o 4 de contrato, bajo ningún concepto. Entonces, tiene contrato con nosotros, que bueno, no sé exactamente si se queda, es un gran jugador para aprovechar durante un año, fantástico, estaremos contentísimos con él, y si se va no nos causa un problema grave, porque creemos, como decía antes, que tenemos repuestos que pueden tener mucho más porvenir y ser muchísimo más jóvenes y tener mucho más futuro y no sentir la baja de ese jugador. Eso es como lo vemos nosotros. Lógicamente después, en lo que traigas, tienes que acertar o no. Pero sobre el papel tenemos jugadores que pueden sustituir a Bas perfectamente. Por tanto, para nosotros el caso de Bas no es ningún caso. Si se queda muy bien, porque es un buen jugador que nos puede hacer una magnífica temporada, y si se va, creemos que tenemos repuesto suficiente para él. Por eso es un poco lo que decía, que ahora ya es nuestra conveniencia. Ya no es la conveniencia del jugador. Al jugador le dimos la oportunidad, si no la aprovechó, ahora ya es la conveniencia del club. Presidente, ha dicho antes que han recibido una oferta del Atlético de Madrid por Johnny y que han decidido rechazarla. Sí. ¿Está muy lejos la cantidad que le ha ofrecido el Atlético de lo que pide el Celta o de lo que estaría dispuesto a aceptar el Celta? No te entendí. Si está muy lejos la cantidad que ha ofrecido el Atlético de Madrid de lo que ustedes estarían dispuestos a aceptar. No, no está nada lejos, pero bueno, esto fue hace 2 meses o así, no hubo nada más. Por tanto, pues creemos que no tienen el interés suficiente para llevarlo. Y sobre la política de fichajes, usted ha dicho antes que están tanteando 4 o 5 para este verano. Me gustaría saber, si se puede saber, si va a ser una política de fichajes apostando por gente joven, como últimamente, poco conocidos por así decirlo, o se plantea también algún fichaje contrastado. Los fichajes contrastados en el fútbol actual es muy difícil. Nosotros, lo he dicho muchas veces, no podemos hacer un equipo a costa de talonario. Es imposible. Vosotros, hoy que hay tanta transparencia, estáis viendo los números de todos los equipos, sabéis en la posición que estamos nosotros. Por tanto, traer jugadores contrastados que es tremendamente difícil, es muy, muy difícil. Dentro de eso tratamos de buscar los mejores jugadores del Celta y las mejores oportunidades dentro de lo que nosotros podemos disponer para fichajes. Normalmente estamos hablando de cantidades ya importantes para lo que es un equipo como el Celta, con un presupuesto entre 70 y 90, dependerá muchísimo de algunos aspectos económicos y, sin embargo, estamos dedicando como 20 millones a fichajes permanentemente en los últimos años. Por tanto, creo que para nosotros es un esfuerzo tremendo. ¿Cómo lo repartes? Esa es la pregunta. ¿En un solo jugador contrastado o en tratar de potenciar más al equipo trayendo a 4 o a 5 jugadores que a lo mejor con el mismo dinero
no tienes esa individualidad, pero a lo mejor sí tienes mucho mejor conjunto. Entonces, eso es lo que hay que valorar y es lo que valoran los técnicos en el momento de los fichajes. Habló antes del caso de Bas. ¿Es cierto que el club le presenta una oferta, él pide una cantidad mayor y luego, al cabo de unos meses, el Celta le ofrece esa cantidad y él ya no quiere renovar con el Celta? Hombre, yo lo que no voy a hablar nunca es de las cantidades concretas ni de las operaciones concretas. Yo hablo de cómo opera el club en general, en la línea de fichajes. Y esa, ahora, si me preguntas incluso cuántas reuniones exactamente hubo con Guas, pues te tendría que reconocer que no lo sé. Pero sí te puedo decir que hemos hecho muchísimas reuniones y muchísimo esfuerzo porque Guas pudiera renovar. Dos preguntas, Presi. La primera, si hay algún jugador del filial que va a estar este año estilo Bryce, bueno, pues que con un determinado número de partidos pase a formar parte ya íntegramente del primer equipo. Y la segunda, si creen que la situación de Enremor, que este año, bueno, pues ha tenido esos problemas de disciplina y prácticamente no ha tenido minutos, ¿se podrá reconducir con el turco? Bien, en la primera, nosotros sabéis que somos un equipo de cantera tremendamente, que nos encanta la cantera, que trabajamos muchísimo por la cantera y creemos que hay jugadores en el B que pueden tratar de hacer la pretemporada para tener un puesto en el primer equipo. Estamos convencidos de eso. Otra cosa ya después serán los informes técnicos del entrenador, si lo que tenemos nosotros en la cantera le da para el tipo de juego que él quiere o no, y lo que nosotros apostemos por los jugadores de la casa. Eso lo tenemos que combinar y ojalá tengamos más de uno. Pero también hay otra cosa que no podemos dejar y perder de vista en este momento al objeto de planificar el Celta B, es que estamos jugando un playoff que tenemos posibilidades de pasar una eliminatoria más, posibilidades, no realidades, pero sí posibilidades, y por tanto no podemos hacer ningún tipo de planificación del Celta B hasta saber en qué categoría va a quedar. Ojalá pudiéramos tener ese equipo en la segunda del fútbol español, porque ahí creemos que es donde los jugadores nuestros de la cantera crecerían muchísimo y estarían a un pasito casi de nada de poder jugar en el primer equipo. Eso es así. Y acordaros que hace 2 años, en una rueda de prensa parecida a esta, os dije que íbamos a cambiar el sistema del Celta B, que íbamos a reforzar el equipo. Teníamos nada más 2 jugadores que podían tener 23 años. Dijimos que subíamos un año más esa edad y que íbamos a, en vez de poder tener 2, tener 4, porque nuestra aspiración era llegar a poder subir. Desde el que lo dijimos hemos jugado ya 2 playoffs y nos pusimos una meta para ver si podíamos conseguir el objetivo de 4 años. O sea que creemos que cada vez vamos un poquito mejor y cada vez pues tenemos más posibilidades de conseguir el objetivo dentro de lo que es fútbol y de las dificultades que hay y que lo estáis viendo para poder conseguir un ascenso, ¿no? Perdón, Enremor es un jugador nuestro y nosotros creemos que es un jugador fantástico, que tiene que corregir algunas actitudes, pero que es un jugador totalmente válido y creemos que en principio incluso el entrenador cuenta muchísimo con él y por supuesto que tendrá una oportunidad. Presidente, como dixo que están buscando xogadores para reforzar o centro da defensa, saíron nas últimas horas varios nomes, un deles moi importante en México, como é César Montes, que ademais debutou da man de Tony Mohamed. Non sei se este futbolista interesa ou non a Celta. E por outra parte, se me podría facer unha evaluación do que lle pode aportar Tony Mohamed o equipo, un adestrador que ten moita experiencia en Sudamérica, pero que non tiña a todo agora unha aventura europea. Sí, si hablamos de Mohamed, yo lo puedo comparar
un poquito al caso de Berizzo cuando lo trajimos. No tenía ninguna experiencia como entrenador en el fútbol español. Son apuestas que haces, tienes toda la razón, pero son apuestas muy estudiadas, muy matizadas, muy pensadas. Son apuestas dentro de una serie de entrenadores que tienes y ves cuál es la posibilidad real o mayor para poder fichar uno de ellos, ¿no? Nosotros veníamos de un entrenador que sentíamos, y no tengo inconveniente en decirlo porque él lo sabe y lo dijimos en su despedida, que el equipo estaba un poco plano ya y lo que teníamos que darle era otro carácter al equipo, teníamos que darle otra forma y no cambiando la forma de jugar, que como sabéis nosotros apostamos siempre por un fútbol alegre y un fútbol de ataque, entonces no era ahí el problema, pero sí en la actitud. Y creemos que este entrenador nos ofrece todas las garantías para poder llegar a los jugadores y cambiar esa actitud. De Rei, que fixo debutar precisamente Toni Mojavez con 18 anos, é do que se fala moito en México, porque é capitán da selección sub-21. Fíjate, te puedo decir a lo mejor el caso contrario, aunque suena un poco paradójico, ¿no? Va a haber algunos jugadores, y además si hablamos de México puede haber uno en concreto, que no lo recomendó Mohamed y a lo mejor puede venir, a lo mejor, porque está dentro de una terna de muchos. Y hay otros que puede recomendar el entrenador, de México también, como es ese caso, que a lo mejor no tenemos opción de traerlos. Insistindo no tema como dixo que iba a reforzar a faceta de defensa, outro nome que sae tamén é Fabián Balbuena. Non sei se houve algunha oferta, interese do club por él. A ver, nosotros como Celta, te digo, tenemos una lista muy grande de jugadores para cubrir cada puesto. Después de ahí se viene haciendo la selección que es normal. Primero ves la parte deportiva, si ese jugador encajaría. Después nosotros nos fijamos muchísimo en la parte personal, comportamiento, etcétera, y después en el económico. O sea, el conjunto de esas tres se puede dar o no se puede dar en una serie de jugadores que estamos. Yo no puedo negar que para el mismo puesto a lo mejor estamos negociando con 2 o 3 nombres a la vez. Lógico. ¿Por qué? Porque tenemos que pasar todas esas circunstancias que estoy diciendo y no en todos los casos se dan las 3. Y si no se dan las 3, normalmente no los traemos. Entonces, es cierto que puede haber una serie de nombres grandes que pueden interesar al Celta, pero de que interesen al Celta a que fichen por el Celta hay una diferencia muy grande. Y muchas veces no depende de nosotros, ¿eh? La mayoría no depende de nosotros. Nosotros, por aspiraciones y por querer traer jugadores, traeríamos siempre a los mejores y a los que creemos y están en la boca de todos. Nos gustaría a todos traer jugadores, como decían antes, contrastados, con nombre, con experiencia, pero no hay posibilidad en la mayoría de los casos de traerlos. Sabéis también que nosotros en el Celta, son ya muchos años los que llevamos juntos y lo repetimos con mucha frecuencia, tenemos unas escalas que cualquier jugador que rompa esa escala, no rompe la escala un jugador, rompe la escala todo el equipo. Y entonces es muy difícil que podamos mantener a todo un equipo con aumentos considerables temporada tras temporada. Por tanto, tenemos que hacer muchísimos números para poder traer a los mejores jugadores, no romper el desequilibrio en el vestuario y, lo que siempre os hemos dicho, no jugar con el futuro del club, hipotecándolo por pagar jugadores que después a lo mejor, pensando que en un futuro nos van a redituar mucho, no existe, y eso fue uno de los fracasos grandes que tuvo el fútbol. Le quería preguntar si me podría facilitar la cifra de abonados de la última temporada y si le preocupa el considerable ascenso de afluencia de público a Balaidos. Claro que nos preocupa, como le preocupa a casi todos los equipos
de España, ¿eh? Hay un descenso considerable, pero bueno, nosotros lo tenemos más acentuado. Y no es ningún tipo de justificación, creemos que a seguir teniendo. Ahora bien, el lunes, por ejemplo, sale la campaña de abonados, que yo creo que va a ser una campaña muy interesante para Vigo y para la gente que quiera ser socio del Celta. Creo que tiene una serie de ventajas muy considerables sobre la campaña de este año y creo que de alguna forma vamos a ir eliminando esos escollos que nos decían de que si era porque era caro, porque estaba esto, porque estaba lo otro. Creemos que va a ser una campaña tremendamente imaginativa, nueva, diferente y que creo que aporta muchísimo para que la gente pueda asistir con nosotros a los partidos y sea una campaña muy exitosa, ¿no? Porque además, y no sé, no tengo ningún motivo para ser más optimista que otros años, pero me estoy planteando que este año va a ser un gran año para el Real Club Celta en la parte deportiva también. La cifra son 22.000, ¿qué? 22.500. Presi, de vez en cuando siguen apareciendo aquí noticias sobre la portería del Celta, algún rumor. La idea es seguir contando con Sergio y con Joel en esta temporada. Y también le quería preguntar por Joel. Uy, es que estoy casi de vacaciones ya. Con Sergio, bueno, se me ha ido el nombre, y con Rubén para esta temporada. Y también le quería preguntar si tienen claras ya las fechas o lo que van a hacer en esta pretemporada. Sí, en principio, sí, las fechas las tenemos sin concretar, pero el tema de los porteros para nosotros no tiene ninguna duda. Sergio y Rubén son nuestros porteros titulares y se incorporará Iván, que debe de pelearles un puesto ya a cualquiera de los dos. En eso confiamos. Tenemos tres porteros de la cantera, tres porteros que nos encontramos satisfechos con ellos. Con sus más y sus menos en toda la temporada, pero que estamos contentos y que no pensamos en este momento que sea un puesto a reforzar. La pretemporada se inicia el día 9, una semana aquí en La Madroa, de aquí nos iremos a Marbella. No está confirmado Marbella todavía, que ayer me pasaron Marbella, ¿eh? ¿No? Vale. Una semana fuera de entrenamiento y después otra semana para jugar partidos amistosos, que ahí sí ya pueden ser en Francia, en Italia, en Inglaterra, o sea, estaremos una semana en constante movimiento para jugar partidos. ¿Cómo van los trámites de la Ciudad Deportiva? Hablaban cuando presentaban esos tres proyectos que la idea era empezar a la construcción de los campos para los profesionales, para el primer equipo, en este verano. No sé si hay algún avance, si nos puede decir. Sí, para nosotros sigue siguiendo todo, estamos en tiempos. Hoy se van a colocar todos los mojones en la Ciudad Deportiva para delimitar ya todos los terrenos. A partir de ahí, el arquitecto Irisarri va a hacer una distribución de los campos in situ para empezar a talar ya la Comunidad de Montes de Pereira, a talar los árboles que están en los terrenos de juego. Y nosotros seguimos pensando que en julio aproximadamente deben de estar las máquinas ya trabajando en esos dos campos primero que vamos a hacer. Sí, el otro día hablaba del cambio de nombre del Estadio de Balaídos. El alcalde se quejaba de que no había recibido ninguna llamada pidiendo, no sé si tiene previsto reunirse con él. Y también le quería preguntar, como presidente del Celta, ¿no le duele que el Celta sea noticia, imagen, por lo ocurrido a final de temporada en el palco, que sea una noticia que salga a primer plano? Bueno, yo creo que la responsabilidad no es del presidente del Celta, la responsabilidad será del que incumplió el pacto. Y la reacción del Celta tiene que estar por encima de cualquier institución. El Celta es una gran institución, tiene un gran prestigio en Vigo y no lo podemos perder ni podemos permitir que de buenas a primeras se salten los pactos que se hacen. Además,
ante toda la ciudad, que se hacen ante toda la ciudad, que se salten y se rompan. Pues para mí sí ha sido una consecuencia normal. Para mí y para mi consejo. Y ya las opiniones de la gente las respetamos todas, cada cual puede tomar partido por lo que quiera, pero creo que el Celta tiene que ser respetado en la ciudad como lo que es una institución fuerte, una institución de prestigio, una institución de años, y tiene que ser respetado, y no se pueden hacer acuerdos y romperlos. No, en absoluto. Nosotros se lo hemos comunicado cuando empezaron las negociaciones, lógicamente, y creo que eso es perfectamente entendible, hasta que se firmara el contrato no se puede comunicar al ayuntamiento hasta que se firme, porque ¿qué pasa si no lo llegamos a firmar? ¿Estaríamos pidiéndole permiso para un nombre diferente todos los meses? Es imposible. Por tanto, nosotros ahora que lo hemos firmado, efectivamente le comunicaremos en su día al ayuntamiento y creo que es lo normal. Pero sí también tengo que decir que alguien se queje de que se entera por la prensa cuando todas las noticias del Celta salen primero en la prensa que antes que se le comuniquen al club, también no es de recibo. Presi, eu quería preguntarlle se saben máis ou menos se teñen destinada unha partida para fichaxes este mercado de verán e tamén que vai a pasar con xogadores como Jules Sager, Bobú, que están cedidos noutros equipos. De momento todos son jugadores del Celta y todos tienen que presentarse para hacer la pretemporada. A partir de ahí, de esa pretemporada, veremos lo que es mejor. Por ejemplo, como decíais antes, tendríamos 2 delanteros centros más, Borja y Bobú, entonces tendremos que buscar junto con ellos, porque sí, vuelvo a repetir, son jugadores que han demostrado un gran interés en seguir en el Celta, en estar en el Celta, y han colaborado siempre con el Celta en todo. Entonces buscaremos con ellos la fórmula mejor para que cada uno busque su futuro, si no lo encuentra en el Celta, pero con la colaboración del Celta siempre. Para fichaxes? No hay ninguna partida fija porque siempre puede haber algunas diferencias que, como decíamos antes, nosotros no jugamos a futuro y no jugamos para endeudarnos, para que si el jugador sale bien y lo podamos vender, podamos recuperar ese dinero, pero sí es cierto que si sale alguna oportunidad y el dinero para los fichajes estuviera cubierto, la aprovecharíamos. Por supuesto que sí. Nosotros, habéis visto los números que se acaban de publicar de las finanzas de los clubes de primera división. Somos el club de mayor beneficio neto de toda la Liga Española. Y fíjate que hay presupuestos de 800 millones y no pueden sacar los resultados que sacamos nosotros, ni con presupuestos de 800 millones. Es un éxito brutal. Y al mismo tiempo acaban de salir los números de que solo 3 equipos en España no tienen deuda y uno de ellos es el Celta. Por tanto, en algún momento no nos cuesta absolutamente nada ni hipotecaríamos al club haciendo un esfuerzo si algún jugador nos convence y ya tenemos el dinero gastado en el presupuesto anterior. No nos preocupa eso. Presidente, antes hablaba un poquito del filial. Me gustaría saber cómo ve la eliminatoria de este domingo ante el Cartagena. La veo complicada, pero con mucha esperanza. ¿Y por qué hablo de esperanza con el resultado de empate? Porque hemos visto que no son superiores a nosotros. Hemos visto que en el segundo tiempo los hemos dominado totalmente y hemos visto que se mereció un mejor resultado. Eso le ha dado una moral a los chicos tremenda. Venían con una gran fama de ser un gran equipo, un equipo hecho para ascender. Y bueno, aquí se demostró que podemos competir no en igualdad, sino a lo mejor incluso en superioridad de circunstancias. Y eso es lo que nos da a nosotros una esperanza tremenda, porque vemos el compromiso que tienen los chicos, la ilusión y porque están convencidos de que pueden. Presidente, quería preguntarle por la dimisión de Antonio Rosendo, que además dijo en su comunicado que
había perdido la confianza en la línea marcada por usted. No sé cómo fue ese final y cómo le sentó. Yo, en honor a que Antonio Rosendo fue mi amigo, no voy a contestar a eso. Pero sí es cierto que hay mucha gente aquí, en esta sala, que sabe que no dijo la verdad. Pero fíjate que es más, a día de hoy nosotros no tenemos ninguna notificación oficial del cese. Ninguna. Ni una carta, ni una llamada, no tenemos absolutamente nada. Por tanto, repito, es un tema entre la Junta Directiva, no el presidente, la Junta Directiva, el Consejo de Administración y el presidente, los que tomaron la decisión de no entrar en ese tema. Presi, un apunte breve sobre la campaña de abonados para la próxima temporada. ¿Se puede saber a día de hoy si van a subir o van a bajar los abonos? El lunes. Vamos a mantenerlo hasta el lunes, pero creo que va a ser muy positiva, va a ser muy interesante y que va a satisfacer a bastante gente. Presi, en las últimas horas se ha relacionado el nombre de Felipe Miñambres con el Fútbol Club Barcelona. Evidentemente, entiendo que es una negociación que puede ir muy para largo, pero ¿sería un palo para el Celta perder a su director deportivo en pleno proceso de fichajes? Mira, se ha hablado para el Barcelona, se ha hablado para el Sevilla, muchísimo, y eso es lo que a nosotros nos congratula, ¿sabes? Porque significa que seguimos acertando, que seguimos apostando por gente que no sabemos si se va a ir a esos equipos, pero que está en la mente de esos equipos que son muy superiores a nosotros. Nosotros siempre lo decimos que tenemos que ser un vivero de todo, y si ese vivero está dando frutos en todos los aspectos, pues nosotros estamos siempre muy contentos y muy felices. Por certo, non está aquí Felipe, está fichando. Las próximas horas haremos algo. El sitio lo tiene, el sitio estaba ahí. Algo debe estar haciendo cuando no está aquí, algo debe estar haciendo. É posible que se anuncie unha fichaxe neste mes de xuño, o sea... Sí, nosotros creemos que en este mes tenemos que cerrar algo, ¿no? Son 4 o 5 y consideramos que los plazos para ir empezando a cerrar y además saber lo que debe de salir en puestos que tenemos cubiertos, como es la defensa, lógicamente tenemos que acelerar un poco el fichaje. Presidente, la Liga está previsto que empiece 18 de agosto, el mercado sigue estando abierto 15 días más. Para clubes como el Celta, con recursos económicos limitados y con jugadores importantes en su plantilla, ese es un riesgo que cada año aumenta, de que les dejen casi sin capacidad de maniobra si algún club ve que empieza la temporada y que los resultados no son buenos y puede asaltarle la plantilla con ofertas irrechazables. Es un tema a plantear como filosofía de clubes como el Celta, que las ligas empiezan y los mercados están abiertos, insisto, con el riesgo que eso conlleva. Sí, es un riesgo tremendo para los equipos pequeños, que nos salen algunas figuras de vez en cuando, porque estamos hablando de figuras que tienen que pagar la cláusula. Esas no salen todos los días. Nosotros podemos revalorizar muchísimo los jugadores, pero que valgan lo que ponen las cláusulas, muy poquitos, muy pocos. Puede ser el caso de Iago Aspas en este momento, alguno más, pero muy pocos. El resto son posibilidades todas de negociación. Entonces, ese riesgo para los que nos sale una figura que se pueda pagar la cláusula hasta el último minuto es muy grande, es tremendamente grande. Y siempre pende de algo que tú no decides y que te limita el poder de reacción muchísimo, muchísimo, porque como tú dices después, te dan unos días, pero ya limitando muchísimo el mercado, ¿eh? No es un mercado que puedas ir ya a un mercado abierto para sustituir a un jugador que te lo lleven. En fin, es una complejidad grande si se llevaran a algún jugador en el último momento.
Presidente, me gustaría saber qué le parece el cambio que ha habido de presidente en la Federación Española de Fútbol y si en esta nueva era, entre comillas, el Celta va a seguir manteniéndose sin acudir a las reuniones de la Liga. Bueno, eso tenemos que decidirlo a partir de que vaya a empezar y ver cómo queda instalado cada cosa. Yo siempre he dicho que el Celta estaba en la Federación por una invitación personal a Carlos Mourinho, que Carlos Mourinho no representaba al Celta en la Federación. Acuérdate que en la Federación podían estar cargos por derecho de algunos equipos de fútbol y podían estar personas por invitación. Yo siempre he dicho que yo estaba en la Federación por invitación de Carlos Mourinho. Hasta esta última temporada, que los clubes de Primera División decidieron votar al Celta como miembro activo de la Federación. Este año nosotros estamos en la Federación representando al Real Club Celta. Significa eso que tenemos un compromiso adquirido y que, por supuesto, lo vamos a cumplir independiente de si estás más o menos cómodo con una persona u otra. Es un cargo que nos dio la Liga, los equipos de fútbol de Primera División, y que tenemos que estar ahí para responderle a ellos de las gestiones que hagamos. Pues es un cambio que tiene la parte de valoración muy positiva, creemos. Creemos que era bueno darle una sacudida al fútbol español y esperemos que el presidente responda a todas las expectativas que está creando, ¿no? Una última por mi parte, presidente. En las últimas comparecencias destacó la importancia de los ingresos televisivos. En los últimos años, los entrenadores del Celta no han concedido entrevistas a los medios de comunicación, por lo menos a la televisión que tiene los derechos. Mohamed últimamente está dando entrevistas en México, en Argentina. Me gustaría saber si este año el técnico argentino va a conceder entrevistas o no. Lo digo porque no sé si es una política de club o una política de entrenadores. Bueno, nosotros nunca vamos a limitar que alguien quiera hablar con la prensa, lo haga. Nosotros tenemos nuestra propia política de comunicación, que como la sabéis, ya son 11 años juntos haciendo cada 3 o 4 meses este tipo de encuentros con estos desayunos. Esa es la única política institucional que nosotros marcamos. Ya después la de los jugadores, si quieren participar más o menos con la prensa, o los entrenadores, ya nosotros ahí no tenemos mucho que hacer, ¿no? La política nuestra es estar siempre a disposición de todo el mundo cuando tengamos alguna noticia importante que dar, pero no estar todos los días en la media. Pero eso es la institucional, la personal no la controlamos nosotros. ¿Alguna pregunta más? Muchas gracias a todos. Unha última. Perdón. Comentaba que esperaba que fose unha gran temporada no ámbito deportivo. Non sei se lle plantexou como exixencia ou como principal objetivo a Mohamed que clasifique o equipo para Europa. No. Nosotros tenemos que ser tremendamente ambiciosos, tenemos que ser tremendamente querer llegar a los sitios más altos, pero tenemos que saber dónde estamos. Hasta que se confeccionen todas las plantillas en la Primera División, no sabremos en qué puesto podremos estar. Lo que sí está claro y seguro es que nuestra ambición es llegar a esos puestos. Ahora, que sea nuestro objetivo es muy difícil de conseguir. Lo vamos a tratar de hacer, pero es un objetivo difícil. Nosotros, acordaros también alguna frase que he usado algunas veces, que preferimos 10 años en Primera que no uno en UEFA. Entonces, nuestro objetivo está muy claro, pero nuestra ambición es inmensa. No tiene nada que ver el objetivo con la ambición. La ambición sigue estando puesta en los mejores puestos posibles en cada temporada que se inicie. Y esta tenemos una ambición muy especial y muy marcada. Muchas gracias.
duró poquito, ¿eh? Comparada con las otras, duró poquito.